En los últimos tiempos, algunas escuelas económicas liberales han querido apropiarse de las aportaciones realizadas a la ciencia económica por la Escuela de Salamanca, y sin duda alguna, en este proceso de desnaturalización y apropiación, el jesuita Juan de Mariana ha sido la principal víctima de esta manipulación. En este debate ha intervenido Daniel Martín Arribas, que con la publicación de su obra Juan de Mariana y la defensa de la cristiandad hispana ha configurado una esclarecedora obra que sitúa a Juan de Mariana en su correcto contexto histórico y ha insistido en el profundo carácter antimodernista y antiliberal de la Escuela de Salamanca. El autor, de forma magistral, nos recuerda que el jesuita Juan de Mariana era profundamente monárquico y como tal antiabsolutista, por cuanto el absolutismo nunca gozó del prestigio entre la intelectualidad hispana. Como no podía ser de otro modo, es precisamente el antiabsolutismo de Mariana el que convierte a la apropiación del eximio autor por algunas corrientes liberales en un auténtico delirio sin justificación alguna, pues es necesario recordar que el liberalismo no es más que una forma de absolutismo, presentado de forma artera como sinónimo de libertad. El liberalismo apartó de la vida social la verdad y la libertad y convirtió al hombre en la medida de todas las cosas, relegando la virtud individual y colectiva a un plano residual. Como hijo de la Revolución, el liberalismo ha defendido un igualitarismo antinatural y contraproducente, reduciendo la libertad a un mero concepto sin realización práctica. Sin duda alguna, la apropiación por algunos liberales de la figura del padre Mariana evidencia el escaso número de intelectuales liberales y el residual apoyo del liberalismo en los territorios hispanos, por lo que los nuevos liberales se han visto forzados a buscar antecedentes intelectuales precisamente en la escuela intelectual menos liberal, la Escuela de Salamanca. Pero Daniel Arribas no solo consigue desenmascarar el engaño intelectual de las nuevas corrientes liberales, sino que además consigue transmitir con pulcritud intelectual cómo Juan de Mariana representa lo mejor de la cristiandad hispana, por cuanto la única hispanidad posible es la hispanidad cristiana, representada por figuras como Mariana, sin que sea posible defender una hispanidad no católica, hecho que precisamente supone la gran tragedia de la caída del Imperio español, por cuanto, si bien como imperio el mismo era accidental, sin embargo, por cuanto católico, era esencial para defender la verdadera libertad humana. Efectivamente, la hispanidad se forjó en su constante defensa de la cruz, desde la reconquista frente al invasor islámico hasta la lucha contra el ateo opresor francés y las guerras carlistas del siglo XIX contra el liberalismo deshumanizado, pasando por la evangelización del Nuevo Mundo, el liderazgo en la lucha contra el protestantismo o la defensa de la cristiandad frente al impío comunismo en la Guerra del 36. Mariana, precisamente, es una de las más señeras figuras de esa cristiandad que es necesario alzar hoy en día contra el liberalismo cultural y económico que pretende ostentar una hegemonía que no le corresponde, contra un liberalismo que pretende un cristianismo de base sin papa, una política sin Dios, una ley sin derechos, que defiende a ultranza una razón sin fe y una economía sin moral. La Escuela de Salamanca supone verdaderamente una negación de las ideas liberales y modernistas, por cuanto la modernidad supone un proceso de secularización, erigiendo al hombre en un absoluto ontológico, sin referencia al único Dios creador. La modernidad y todo liberalismo supone un gran movimiento de apostasía para el establecimiento de una falsa religión universal que convertirá al hombre en esclavo de sus pasiones. Y en esta trama emerge la figura del gran jesuita Juan de Mariana como intelectual señero en la lucha contra el absolutismo y el relativismo. Mariana supo anticiparse a la decadencia de la hispanidad católica y denunció de forma vehemente los vicios que llevarían a la caída del Imperio español, vicios hoy representados no solo por el socialismo o el comunismo, sino representado por un liberalismo que ahora se pretende presentar engañosamente como católico.
Mariana luchó contra el absolutismo, hoy representado por el absolutismo partitocrático, que se cree con competencias suficientes como para legislar en contra del derecho natural y la recta razón. Luchó contra el centralismo, hoy representado en un nuevo orden mundial propugnado por un liberalismo que pretende convertir a las sociedades en mercados uniformes, y luchó contra un extranjerismo hoy representado por el falso multiculturalismo que, lejos de defender la diversidad de los pueblos, pretende la uniformidad social y cultural como mejor mecanismo de control. Mariana ni es un precursor del liberalismo ni puede representar el absolutismo democrático propugnado por las escuelas liberales. Sin embargo, interpretaciones sesgadas e interesadas de parte han pretendido hacer pasar su doctrina del tiranicidio, su lucha contra el absolutismo o su denuncia sobre la adulteración indiscriminada de moneda como aval de doctrinas liberales, sin reparar que su defensa del tiranicidio no es aval de la voluntad de la mayoría, su lucha contra el absolutismo no es aval en defensa del totalitarismo democrático, y su denuncia sobre la adulteración de la moneda no supone defender un sistema monetario de libre circulación absoluta. Frente al ateísmo social, Mariana puso el centro en Dios y sus derechos, impugnando de esta forma el dogma liberal que endiosa el libertinaje y los falsos derechos. Frente al absolutismo democrático, Mariana propugnó la monarquía hispánica, que supo instaurar el poder limitado, el respeto imperativo a la ley natural y la verdadera representación popular mediante un verdadero sistema de cortes representativas. Frente a la revolución, defendió el tiranicidio, al reconocer que la ley injusta no obliga y que la ley dictada no necesariamente ha de ser obedecida, pero advirtiendo que la calificación de tirano no quedaba al arbitrio de un particular, ni siquiera al arbitrio de muchos, tal y como la revolución engañosamente enseña. Frente al liberalismo moderno, Mariana defendió la verdadera libertad como aquella facultad del intelecto y la voluntad para orientar los actos al bien y la verdad. Frente al capitalismo y al socialismo, Mariana propugnó una economía vinculada a la economía de la salvación, reconociendo a la propiedad privada su necesario destino social, imponiendo a los ricos el deber de la limosna, requiriendo la intervención del poder civil para garantizar la ordenación de las riquezas hacia el bien común y reconociendo al rey la potestad del curso legal de la moneda.